Es una fiesta en esta noche, amén. Una fiesta porque nos recuerda aquel día cuando le dijimos nosotros a Dios: Señor, queremos comprometernos con vos, queremos seguir tu palabra, queremos obedecerte y ser fieles hijos de Él. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes algo que es muy importante para vos que hace mucho tiempo ya que tomaste la decisión de comprometerte con el Señor. Para ustedes, queridos, que acaban de tomar esta decisión de decirle: Señor, yo voy a obedecer tu palabra y me voy a comprometer a vivir en ella. Por lo cual es una noche de compromiso. Y podríamos entonces definir qué es el compromiso. ¿A qué estamos refiriéndonos en la vida cristiana? ¿A qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de un compromiso con Dios? Estoy hablando de una obligación contraída, de algo que he dado mi palabra para ser cumplida, de un acuerdo mediante una concesión. Y quisiera que podamos ver en esta noche algunos ejemplos que la Biblia nos muestra y que es importante que nosotros los tengamos en cuenta. Ustedes que han comenzado hoy diciendo: Señor, yo me comprometo. Vos que hace mucho tiempo, o quizás todavía nunca lo hiciste, y pienses: ¿qué es este compromiso? Bueno, la Biblia nos va a mostrar distintos hombres, distintas personas, las cuales nos muestran cómo puede producir que nuestras vidas fallen en el compromiso o cumplan el compromiso. Hay veces que tenemos a nuestro alrededor personas que no nos ayudan en la vida. Y a usted le pasa comúnmente en la calle, en el colegio, en el trabajo. Personas que no van a aportar cosas buenas para usted. Y la Biblia nos cuenta lo siguiente en Génesis capítulo 19. Y quisiera invitarte a que lo busques con tu Biblia. Génesis capítulo 19, versículo 14. Y dice la palabra de Dios allí: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Miren, hoy ustedes hicieron un compromiso delante de Dios y de estos testigos. Nosotros lo hemos hecho mucho tiempo antes. Pero ¿qué importancia tiene la vida de Lot con la nuestra? La verdad es que Lot había ido con su familia a la tierra de Sodoma y Gomorra. Y se había entrelazado tanto con la sociedad, había dejado de seguir los principios de Dios, había dejado de tener ese lugar para encontrarse con Dios. Y ahora llega un momento donde Dios, conociendo que él era un hijo, conociendo la intercesión de Abraham, le da una oportunidad. Pero el medio ambiente, la sociedad donde vivía, había hecho de él un hombre que se había amoldado a las costumbres. Y eso es algo que todo cristiano tiene que aprender a no hacer. Porque el cristiano está llamado a vivir la vida que Cristo nos ha enseñado. Amén. A vivir lo que la palabra de Dios dice. Pero muchas veces nos encontramos con cristianos que no viven lo que Dios dice. Que se amoldan a las circunstancias, a lo que pasa, a lo que les rodea. Y lo que sucedió con Lot es que él se había amoldado de tal manera que ahora que tenía que ser testigo de Dios, que tenía que declarar una palabra para que sus yernos
pudieran salvarse, dice la palabra que ellos pensaban que se estaba burlando. Porque cuando finalmente se determinó a hablar verdaderamente de Dios, ya su palabra no era escuchada. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy yo dejando de ser útil en las manos de Dios cuando alguien está a mi lado y le puedo decir que Dios tiene una respuesta? ¿Qué ven en vos? ¿Ven verdaderamente un hombre y una mujer distinta? ¿Un hombre y una mujer que vive los principios de la palabra en su vida? Porque para hacer la diferencia, deberá primero en nuestras vidas tener una vida de fe y de conducta que muestra a Cristo. Amén. Por eso ustedes dijeron simbólicamente allí, muero a la vieja vida. Por eso si usted nos visita por primera vez, o es la primera vez porque hace poco que está viniendo y ve un bautismo, el significado es que al morir a mi vida, estoy enterrando mi vida para levantarme a una nueva vida de acuerdo a los principios de Dios. Eso es una forma simbólica, pero es algo que tiene que pasar en nuestras vidas reales. Necesitamos cada uno de nosotros, qué distinto sería nuestro país, qué distinta sería nuestra sociedad, si verdaderamente cada uno aplicara los principios de Dios y los viviera verdaderamente. Pero tiene que haber alguien que marque el rumbo. Lot no servía porque se había amoldado. Hermanos, hoy ustedes se comprometieron. No se amolden a la sociedad, no se amolden a la corrupción, no se amolden a decir yo creo en Dios y nada más, porque el creer en Dios no es una religión, es ser verdaderamente hijos de Dios que viven de acuerdo a su palabra. Porque Dios no nos está llamando para ser religiosos. Dios está esperando que vos y yo seamos hijos que obedecen su palabra. Amén. En segundo lugar, es una noche de compromiso. Porque tenés que saber que cuando me comprometo con Dios, Dios va a trabajar en mi vida. ¿Cuántos lo saben eso? Sí, claro. Pero también esto que Dios trabaje en nosotros va a traer situaciones o conflictos y vamos a aprender a través aún de la prueba. Vamos a ver una prueba que pasó un hombre, la cual fue bien grande, pero le enseñó algo muy importante para su vida y nos enseña a nosotros. Vamos a la Biblia en Génesis capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 7 y 8. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 22, versículo 7 y 8. Y dice la palabra de Dios, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando usted lee la historia y lee la historia completa, en el contexto, Dios le había pedido una prueba muy grande a Abraham. Abraham no había tenido hijos, Dios le da la promesa de un hijo, viene este hijo Isaac, y ahora le pide que lo sacrifique. ¿Qué? Ahora, si él lo tenía que sacrificar, ¿qué era lo que verdaderamente estaba pidiendo Dios? Porque las naciones paganas que estaban alrededor de Israel tenían la costumbre de sacrificar
gente humana y entregarla a su dios Moloc. Y fíjense, Dios no es un Dios de contradicción. Dios es alguien que cumple su palabra. Dios es alguien que nos muestra el camino y Él no cambia la decisión. Y le había hablado a su pueblo y le había dicho, ustedes tienen que seguir estas leyes. Yo quiero que oigas la ley que ya le había dado Dios a su pueblo. Levíticos 20, del 1 al 5, lo va a decir así. Anótelo usted, yo lo leo rápidamente. El Señor le dijo a Moisés, dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel, que entregue a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré de entre su pueblo, porque ha entregado a sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a este hombre, cuando él entregue a alguno de sus hijos a Moloc y no le dé muerte, entonces yo mismo, dice Dios, pondré contra ese hombre y contra su familia y lo exterminaré entre su pueblo a él y a todos los que con él se prostituyeran, prostituyéndose en pos de Moloc. Dios prohibía la muerte física de los hijos. Dios estaba en contra de tal manera que dice, yo pongo juicio. Y si alguno lo hace, y si el pueblo de Israel se hace el sonso y no cumple, yo voy a poner juicio. No permito que esto acontezca en mi pueblo. Así que cuando usted mira que Dios lo prohíbe y después pareciera que le está pidiendo el mismo sacrificio a Abraham, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Dios en ninguna manera quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham pusiera a él en primer lugar. ¿Usted sabe cuál es el primer y gran mandamiento? A ver. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ciertamente usted sabe que muchas veces usted no tiene a Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Hay veces que están nuestros propios gustos, nuestra carrera, nuestra posición, nuestra familia, nuestros tiempos, lo que el otro piensa. Y Dios tenía que formar en Abraham un hombre que fuera ejemplo para toda aquella nación. Por eso le pide una prueba de cuán dispuesto estaba a hacerlo. Dios amaba a Abraham y amaba a Isaac. La prueba que Dios le había puesto a Abraham tenía el propósito de fortalecer su carácter e incrementar su consagración a Dios y permitir que Él le ayudara. Hay veces que pasamos por pruebas. Hay situaciones en la vida, no porque hoy se bautizaron, mañana la vida es color de rosa, nunca más un problema, nunca más. No. Ojalá fuera así. ¿Saben cuántos nos bautizaríamos hasta 2 veces? Pero la realidad no es esa. Es más, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero el poder de Dios, la gracia de Dios es la que fortalece al hombre y a la mujer cuando se apoya en la verdad de Dios. Es por eso que en esta noche de compromiso quiero decirte que aunque mañana venga una prueba, tenés que tener la seguridad, como en la vida de Abraham, que Él va a tener provisión y cuidado de ti.
Quizás Dios te está pidiendo algo que para vos es muy importante. Pero Él está mirando cuánto estás dispuesto a darle de tu corazón, a darle el primer lugar. A través de esta experiencia difícil, Abraham aprendió su compromiso de obedecer a Dios. Pero ¿saben qué? También aprendió la habilidad que Dios tiene para resolver y proveer en medio de la necesidad. Si usted no conoce toda la historia, recordamos que cuando Abraham tomó el cuchillo, sintió la voz de Dios que le dijo, no lo hagas. Y había en un arbusto un cordero para ser inmolado. Dios se encarga, siempre y cuando yo crea y tenga fe y esté dispuesto en obedecer su voluntad. La otra cosa que es importante en esta noche de compromiso es que vos sepas, vos que ya hace mucho tiempo que te comprometiste, vos que hoy te comprometés con Él, en que el compromiso con Dios no puede ser negociado. La Biblia nos cuenta en Éxodo capítulo 8, versículo 25 al 29, lo que Faraón quiso negociar con Moisés para cuando Dios le había dado una orden. Vos y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender la palabra y estar seguros de obedecerla. Amén. Y Moisés, delante de Faraón, recibe de parte de Dios una orden, pero Faraón trata de negociar. Y vamos a verlo, Éxodo 8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra de Egipto. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque si sacrificaríamos al Señor nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y sacrificaremos al Señor nuestro Dios como Él nos lo ha dicho. Y le dijo el faraón, yo os dejaré ir para que sacrifiquéis al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, saliendo yo de tu presencia, rogaré al Señor que las diversas suertes de moscas se vayan del faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a sacrificar al Señor. El Faraón quería un compromiso. Él quería decir a los hebreos, pueden ir y sacrificar siempre que no se alejen. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. Dios le había dicho a Moisés que preparara al pueblo para sacarlo de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Él se había presentado, ya habían habido varias plagas. La condición de Dios había sido precisa. Los hebreos tenían que salir de Egipto. Pero saben, en algunas ocasiones en la vida se van a presentar situaciones donde te quieran comprometer en cuanto a los mandamientos de Dios. Y mirá, si vos mentís de esta manera, si vos lo haces de esta otra, entonces vas a lograr algo. Uno tiene que saber que como cristianos tenemos que ser honestos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Que tu vida y mi vida, la vida de cada uno de nosotros como cristianos tiene que ser una vida íntegra. Una vida que no tiene dobleces, que no es para alguna cara de una manera y para otros de otra. Tengo que aprender que aun cuando la sociedad esté corrompida y cuando la sociedad dice otras cosas, yo tengo que mantener los principios de Dios en alto. Amén.
Así que el compromiso y la obediencia a Dios no son negociables. Si lo que me están ofreciendo, si lo que me están entregando hace que yo tenga que negociar lo que Dios dice, entonces no vale la pena. Tengo que aprender a dejarlo de lado, porque tienes que saber que vivir a medias en obediencia a la palabra de Dios es lo mismo que desobedecerla. Dios no te da opciones. Él dice: he puesto delante de ustedes la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escoge, pues. La palabra de Dios, al terminar el último libro en Apocalipsis, dice que no puedo ser tibio. O soy frío o soy caliente. Pero dice: tibio te vomitaré de mi boca. Así que, queridos, en esta noche de compromiso, quiero decirles primero a ustedes que es importante que su vida se mantenga en obediencia a Dios siempre. Que no lo pierdan de vista. Pero vos, que hace años ya que estás en el Señor, tenés que también tener el mismo principio. Porque un día vos también le dijiste: Señor, yo me comprometo contigo para levantarme del agua y vivir de acuerdo a tus principios. Recuerden entonces que no puedo comprometer lo que Dios me dice. En cuarto lugar, renueven sus compromisos con Dios tomando un descanso espiritual. Vamos a ver Números 29:1. Números 29:1 nos cuenta lo siguiente. Dice: y en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Dios había establecido para su pueblo distintas fiestas en el calendario judío. Las fiestas de las trompetas era una de las 3 grandes fiestas que el pueblo judío tenía y que aún tiene, la cual celebran. También está la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del día de expiación. Las fiestas proporcionaban un momento para refrescar la mente, el cuerpo y para renovar el compromiso con Dios. Eran días especiales para buscar en la presencia de Él. Y saben, ustedes acaban de dar este paso de compromiso. Y este punto un poquito, espero que ya no lo tengas que pasar nunca. Pero como sé que pasa, porque alguno pone cara de que nunca pasa. La verdad es que hay veces que en la vida cristiana hay situaciones difíciles. Y uno necesita renovar las fuerzas. Y vos, que ya hace años que te comprometiste con el Señor, hoy viene este consejo de Dios. Él puso las fiestas para que refrescaran su mente, para que detuvieran toda obra, para renovar su compromiso con Dios. Si te sentís cansado en algún momento de la vida cristiana, si te sentís lejos de Dios, trata de detener tu vida y tener un tiempo para apartarte de la rutina diaria y tener un encuentro con Dios. Cuando estaba haciendo la licenciatura en teología, una de las materias nos daba el trabajo de tomar la tarea de irnos de campamento 2 días, sin familia, si estábamos casados, si tenías hijos, aparte para estar en la presencia de Dios, orar, buscar. Cuando experimenté esto, verdaderamente Dios trabajó en mí. Muchas veces Dios va a tener que hablarte en una forma especial.
Y vas a necesitar de detener la tarea diaria, alejarte de la rutina y permitir que Dios hable a tu corazón. Si usted todavía no hizo el encuentro, tiene que hacerlo. Es un retiro espiritual para justamente detenerse y permitir que Dios le hable. Si no hizo el reencuentro, hágalo. Renueve su compromiso con Dios. O usted no ha experimentado en su vida personal que después de un año de trabajo, cuando le tocan las vacaciones, qué lindo que es poder despejarse, ¿o no? Claro que sí. Salir del ritmo, salir de la forma de todos los días. Y eso nos da una nueva energía para poder enfrentar el año siguiente. Pero también Dios planeó para su pueblo que si hay un momento de tu vida cristiana que te sientes cansado, agotado, que te sientes que te estás alejando de Dios, detente y ve al encuentro del Padre Celestial. Tómate un tiempo para estar en la presencia de Dios y permitir que Él obre en ti. Amén. En quinto lugar, Dios quiere de nosotros un compromiso absoluto. Dice 2 Crónicas 15, versículos 14 y 15 así: y juntaron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. A muchas personas se les hace difícil comprometerse con algo. A muchos cristianos se les hace difícil comprometerse con Dios. Pero ¿saben? Aquí nos muestra que el pueblo de Judá, dice, se juntaron a una, tocaron bocinas, cantaban como lo hicimos hace un momento nosotros. Se alegraron en la presencia de Dios. No vacilaron. Tomaron una decisión como ustedes hoy tomaron. Una responsabilidad en sus vidas. El rey Asa y su pueblo fueron delante de Dios con un corazón abierto y dispuesto. Dice, todos los de Judá se alegraron, porque de todo corazón y con toda su voluntad le buscaron. ¿Y saben qué hermosa promesa que tenemos aquí? Dice, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Cuando vos te comprometés verdaderamente, cuando de todo corazón le buscas, tenés la seguridad de que te vas a encontrar con Dios. Tenés la seguridad de que Él va a poner paz en tu vida. Tiene que ser un compromiso de decisión. Tiene que ser un compromiso total de agradar a Dios. Y cuando lo hago, Él pone de su paz. Él comienza a operar, Él se encarga de nuestras vidas. Surge como producto de una entrega verdadera de nuestras vidas al Creador. Por eso, al mirar estos ejemplos bíblicos, yo quiero invitarles a ustedes que en esta noche se comprometieron a que puedan aplicar estos principios, a que puedan permitir que Dios ocupe el primer lugar en sus vidas, que no se queden lejos de Él, sino que asuman el reto de vivir el compromiso de la vida cristiana, porque traerá paz y bendición. Pero para vos que también lo hiciste hace mucho tiempo, quiero animarte a que te levantes y que camines en obediencia a la palabra de Dios. Que seamos hombres y mujeres capaces de marcar la diferencia. Que no seas alguien más de la sociedad. Que seas alguien distinto que diga, este es el principio cual vivo de acuerdo a lo que Dios establece. Voy a vivir la vida cristiana verdaderamente. Voy a mostrar que Dios es real
y que Él puede obrar en mí. Amén. Así que en esta noche yo quiero dejarles este desafío, estos 5 puntos, para que ustedes los puedan aplicar en su vida. Pero vos también, iglesia, porque el Señor viene a buscarnos. Y la promesa de Dios justamente es que Él va a venir a buscar una iglesia que se compromete en santidad y en obediencia, dejando entonces el mandamiento de que nosotros teníamos que celebrar la cena del Señor, la cual el apóstol Pablo va a recordar de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta noche de compromiso, cuando tomen por primera vez la copa, cuando tomes el pan, recuerda que es el compromiso que Cristo Jesús hizo en aquella cruz. Él dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Él dio su vida para que vos puedas ser sanado. Él dio su vida para que vos y yo podamos vivir en libertad y ser llamados hijos de Dios. Sí es un símbolo, pero más que un símbolo, es el recordatorio de este compromiso que hoy hicieron a través del agua del bautismo. Es decirle: Señor, yo voy a vivir en santidad y obediencia a tu palabra. Por eso quiero invitar a todo hermano, hermana que haya tomado este compromiso en alguna iglesia evangélica, que esté en plena comunión con el Señor y va a participar del pan y de la copa, que se ponga en pie.